Bien, pues en ausencia del director de la Fundación, que se incorporará a este campus mañana por la mañana, como coordinador de la Fundación os quiero dar a todos la bienvenida y agradeceros que nos estéis acompañando hoy en esta jornada inaugural del campus FAES 2025. Como sé perfectamente a quién habéis venido a oír, yo no me voy a tomar más de 3 minutos en reiterar la bienvenida y el agradecimiento e introducir mínimamente el tema de este campus, que, como veis, rotulado en el panel que hace de fondo, es el futuro del vínculo atlántico. La verdad es que para esta fundación, que tiene un concepto de lo atlántico y de la civilización occidental, entendiendo casi el océano Atlántico como un mar interior, partiendo de aquella vieja idea de Julián Marías de que Occidente tiene 2 lóbulos, uno a cada lado del Atlántico, y que la civilización occidental es atlántica o no existe. Nosotros somos, y eso creo que lo conocéis todos, una entidad alérgica a los diagnósticos complacientes, así que en el examen de cuál es el estado de salud, en el chequeo que hagamos de cuál es la situación actual del vínculo atlántico, no seremos desde luego complacientes, porque los diagnósticos complacientes entendemos que sobre todo son inútiles. No es una cuestión de pesimismo ni de optimismo. Aquí se puede recordar aquello que decía Schumpeter en el prólogo de Capitalismo, Socialismo y Democracia. En una nave, cuando alguien advierte que hay una vía de agua, y si es verdad que existe esa vía de agua, el hecho de señalarla y decir que existe no tiene nada que ver con el pesimismo. El pesimismo y el optimismo son unos vicios, unas actitudes viciosas que surgen después de que se constate un hecho cierto. Si el hecho es cierto, no es pesimista, insisto, señalar que hay una vía de agua en el casco de una nave, de la que sea. Lo pesimista es no ponerse a trabajar en las bombas. Y tampoco tiene para nada utilidad una actitud optimista, porque si existe esa vía de agua, no sirve de nada echarse a dormir. Así que examinaremos, y yo creo que con rigor, como lo suele hacer esta fundación, los temas que nos preocupan, y examinaremos con rigor cuál es el estado actual y el futuro, porque para hablar del futuro del vínculo atlántico primero hay que hablar de cuál es su presente. Y yo creo que para hacerlo con rigor y como acostumbra la Fundación, una de cuyas vocaciones es que en un mundo cada vez más complicado y en un debate político cada vez más empobrecido contribuir a revertir esa tendencia que parece que examinamos todos los días, creo que contamos con el mejor plantel de personalidades y de analistas y de expertos, y el mejor ejemplo es la primera mesa que nos convoca a todos hoy, en la que contamos para hablar del vínculo atlántico con 2 expresidentes del Gobierno a uno y otro lado del océano, y con un periodista de reconocida trayectoria profesional e intelectual que no solamente es un experto en relaciones internacionales, sino un hombre con una mirada especialmente aguda y especialmente atenta a la realidad que vamos a examinar. Así que, sin más, yo ya les dejo con los protagonistas de esta primera mesa. ¿Esta agüita es para ti o para mí? Tuya. Ya. Buenos días. Me tienen que perdonar mi español atroz, torpe. Pero tengo la suerte hoy no solo de estar en Madrid, la ciudad y la comunidad con la mejor administración de España, y el mejor equipo de fútbol, por supuesto. No me refiero al Atleti. Tengo la suerte también de poder presentarles a 2 de los estadistas más distinguidos de la historia de sus respectivos países. Tenemos a don José María Aznar, a quien siempre he considerado el líder más atlantista que ha tenido España. Recordemos su lema, su versión de cogito ergo sum, que es: soy europeísta porque soy atlantista. Espero que lo he dicho bien. Y tenemos también a don Eduardo Frei, expresidente de Chile, cuyo país tiene el lema por la razón o la fuerza. Lamentablemente vivimos hoy en un mundo donde reina más la fuerza que la razón. Pero de esto estamos aquí para hablar. Don Eduardo ha sido el presidente más globalista en la historia moderna de Chile, yo diría.
sobre todo y innegablemente en el campo económico y de libre comercio. Hoy día, cosa que es en gran peligro, gracias a, bueno, ya sabemos a quién. Mi primera pregunta a los dos, pero empezando con usted, señor Aznar, es el siguiente. ¿Está o no está en crisis el vínculo transatlántico, la alianza transatlántica? ¿Y cuál es su diagnóstico sobre la salud de este vínculo? Usted nos hablará desde la perspectiva europea, por supuesto, y luego, señor Frey, desde el punto de vista latinoamericano. Por favor. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Es una satisfacción para mí, como presidente de la Fundación, pues, estar presente en la inauguración de esta nueva edición del campus. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, a sus vicesecretarios, a todos nuestros amigos, especialmente de Venezuela y de tantos lugares como hay aquí, ¿no? Y muchas gracias al presidente Eduardo Frei, al que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos hace unos días en Madrid. Después tuvimos la oportunidad de compartir tiempo de gobierno, pero al mismo tiempo de amistades. Y me alegro mucho de que esté aquí y pueda participar en el campus. Muchas gracias, presidente. Y también, por supuesto, una vez más, muchas gracias a Tunku. Es que no es complicado, no es fácil el apellido de Tunku, es Varadarayan. Sí, perfecto. Varadarayan, lo he dicho bien. Varadarayan es uno de los columnistas y escritores, periodistas, además de ser fellow del American Enterprise Institute, más relevantes e importantes del Wall Street Journal y por lo tanto su capacidad y su influencia es enormemente importante y profunda e interesante. Yo, a la pregunta que haces, Tunku, te diré que yo, evidentemente, la relación atlántica está en crisis, en una crisis muy seria, en una crisis muy profunda. Y una crisis tan importante que incluso se ha llegado a cuestionar la propia existencia de esa relación y de esa profunda interconexión que es la relación atlántica. Hay quien interpreta la relación atlántica solamente cuando habla de crisis en términos militares, y no es así. La relación atlántica es más que una organización militar. La OTAN es la expresión militar y de seguridad de la relación atlántica, pero la relación atlántica es un pacto fundamentalmente político, es una relación económica, es una relación en la que las partes establecen una sintonía común en términos a principios, a valores, a una visión del mundo, de eso que hoy podemos definir como el mundo occidental, bien representado en lo que significa la relación atlántica. La relación atlántica es la relación más poderosa en la historia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y basada en la libertad, basada en la seguridad, basada en el Estado de Derecho, basada en la tolerancia, basada en la pluralidad, basada en la democracia, ha generado la mayor prosperidad que se ha conocido en la historia de la humanidad, ha generado la mayor seguridad también y, naturalmente, ahora se enfrenta a nuevos desafíos como consecuencia de los cambios geoestratégicos que se están produciendo en el mundo. Primero fue la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, luego fue la existencia del mundo llamado unipolar como consecuencia de esa desaparición y de esa caída, y en tercer lugar está en este momento los cambios geoestratégicos que se están produciendo en el mundo, los cambios de la revolución tecnológica, la invasión de Rusia a Ucrania, los conflictos en otros lugares del mundo y los nuevos planteamientos políticos que se están produciendo en un mundo gobernado por el populismo. Eso afecta a la política, afecta a la seguridad y afecta también a lo económico. Lo estamos viendo en los conflictos políticos, en las dificultades en la OTAN y en la política de aranceles y en la política de guerras comerciales entre distintas zonas, también incluida la zona atlántica. Y luego está una cuarta parte, pero es la cuarta parte que le corresponde al presidente Frei, y es como nosotros hemos defendido siempre el concepto del mundo atlántico, el concepto del mundo occidental no debe estar circunscrito
a la Europa del Norte, sino que debe estar extendido a otras zonas del mundo y especialmente, en este caso, Hispanoamérica. Por favor, señor. Bueno, muy buenos días. Agradecer al presidente esta invitación, a todos los miembros que están aquí. Yo creo que, voy a contestar con cosas bien concretas. El año 94 me tocó asumir la presidencia de Chile, el intercambio de Chile con 3 bloques: Estados Unidos 1/3, Unión Europea 1/3, América Latina 1/3. El resto, todo el mundo, 10%. Hoy día, 65% de nuestro comercio exterior está en el Asia, en APEC. Ingresamos el año 94. La Unión Europea varía entre 15 y 18, Estados Unidos entre 15 y 18. Y el resto para América Latina. Pero aún más, en el caso de Chile, el 75% del PIB de Chile hoy día es comercio exterior. Eso no había pasado nunca. Cuando yo llegué no era más del 10%. O sea, nosotros nos compramos la globalización. Tenemos tratado con más de 70 países. Con la Unión Europea iniciamos la negociación, parto primero con APEC, 94. A poco de asumir, ingresamos a APEC. Y ahí empezamos a negociar con Japón, con Corea, con China, con Indonesia, con los países de ASEAN. Poco después, al mes siguiente, el presidente de Estados Unidos, Canadá y México nos invitaron a formar parte del NAFTA. El Congreso americano nunca nos dio el fast track. El tratado se firmó en el 2005, ya teníamos tratados con todo el mundo. Y a lo mejor en las circunstancias de hoy día ha sido beneficioso para Chile, porque estamos un poquito aislados de esta tormenta tropical que tenemos. Entonces, recuerdo perfectamente cuando yo quise entrar a la Unión Europea. Y había un destacado español que se llama Marín, fue presidente del Parlamento, en ese momento tenía un cargo en la Unión Europea, y dijo: no, Chile de forma independiente no va a entrar, aquí tiene que entrar a lo menos con 5 o 6 países de América del Sur. Hasta el día de hoy, Mercosur no tiene ningún acuerdo con la Unión Europea. Y nosotros hemos cumplido más de 30 años y ya hemos modernizado el tratado a las normas mundiales de hoy día, de tecnología, de ciencia, de todo lo que es el desarrollo humano y el desarrollo científico-tecnológico y las comunicaciones. Entonces, eso mirado como una mirada global para que entendamos lo que estamos viviendo. O sea, nosotros hoy día estamos protegidos por nuestros 70 tratados. Cuando Estados Unidos anuncia los aranceles, felizmente ya hay una parte importante, casi la mitad, que se han reducido a 0, que son todos los productos que exporta Chile a toda parte del mundo. Básicamente minería, energía, y hoy día estamos inmersos en lo que es el litio para las baterías, electromovilidad. Tenemos grandes capacidad para producir energías renovables. Voy a dar una cifra: Chile hoy día tiene 50% de energías renovables, solares. Y ahora estamos haciendo la aerodinámica en el sur para hacer el gran negocio del hidrógeno verde, el combustible del futuro. Esa es la realidad. Hay que ser pragmático hoy día. Somos 20 millones. Cuando empecé a negociar con China, el Parlamento chileno me dijo: usted cuando vaya a China pongan las reglas claras. Somos 20 millones contra 1.400. En el Asia hay más de 50 ciudades que tienen más de 30 millones. Hay que aliarse y estar y tener tratados. Y tenemos tratados con todos los países. Como bloque, nuestro principal intercambio comercial hoy día es con ASEAN, el sudeste asiático, que son países similares al nuestro. Pero frente a eso, América Latina. Y ahí termino. ¿Qué es hoy día América Latina? ¿Cuál es su presencia real en el mundo? ¿Cuál es su peso político en el mundo? ¿Cuál es su peso económico en el mundo? Así venimos. ¿Qué ha pasado en América Latina? Porque siempre miramos el caso de Cuba o el de Venezuela.
Pero el populismo que ha imperado en América Latina en los últimos años, lo único que ha hecho es destruir la democracia. Y al destruir la democracia, los países han ido retrocediendo en su calidad de vida, han ido transformando sus países en verdaderos gobiernos autoritarios, porque ya no solo Cuba, y ahí aparecen muchos con caracteres de autoritarios. Los de Centroamérica ya hay varios. ¿Qué está pasando en Colombia ahora que tiene elecciones? ¿Qué está pasando en Ecuador? País que lleva más de 6 años en estado de sitio para poderse controlar de todas las trenes de Aragua y todos estos trenes que hay en América Latina, alimentados por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Entonces la situación es muy compleja. Perú está un poco al margen, porque Perú es un país muy singular. La política va por un lado y la economía va por otro. Muy floreciente la economía, muy destruida la política. En América Latina y en Chile, las peores instituciones son parlamentos, partidos políticos y dirigentes políticos. No llegan ni al 3, ni al 5 o al 6% de aprobación de la ciudadanía. En Chile tuvimos lo que se llamó un estallido social. No hablemos de estallido social. Cuando se queman las ciudades, cuando se destruyen los trenes del metro, 10 estaciones el mismo día, a la misma hora, con acelerantes que no existían en Chile. Algo parece que venía de afuera. Y todos estos trenes famosos que han invadido América Latina la están destruyendo, porque llegó el narcotráfico, llegó estas grandes bandas que están en todo el mundo y entran por los países como el nuestro y Ecuador, entran por los puertos. ¿Qué hacemos ante eso? Mercosur, yo leía la minuta que me mandaste. Mercosur no funciona. Mercosur es la forma que se entiende Brasil con Argentina. Uruguay y Paraguay nos han pedido a nosotros, en Chile, 1000 veces que los ayudemos a ingresar al Asia-Pacífico, porque ahí está su futuro. Brasil está en los BRICS hoy día. ¿Para dónde van los BRICS? No sabemos. Hay un país en Latinoamérica que cuenta que tiene peso fuera de su propia vecindad. O sea, que pueda decidir su propia vecindad. Nosotros, por lo menos, en el caso de Chile, lo que hemos hecho con toda esta red de tratados, hay muy pocos países, bueno, en América Latina ninguno que pueda decir que tiene el 75% de su PIB es comercio exterior, en menos de 20 años. Pero entonces, eso nos da una independencia y nos da autonomía frente al resto de los países, siempre teniendo presente, como decía yo, 20 millones. Pero para hablar de estos temas en América Latina, ¿dónde se habla? Si no hay ningún sistema de integración en América Latina que haya funcionado. El presidente Frei, mi padre, con el presidente Lleras de Colombia, de Perú, de Venezuela en esa época, formaron el Pacto Andino. El Pacto Andino no existe. Lo único que quedó vivo fue la Corporación Andina de Fomento, que es un banco de inversión como el Banco Interamericano de Desarrollo. El Mercosur no ha funcionado. Es un trabajo para Brasil y Argentina y basta. Nosotros hemos ahora firmado un acuerdo hace años con México, con Colombia, Perú y Chile para un tratado pacífico con el Asia. Pero México lo dejó caer, porque México es casi, yo diría, va al camino también a una cuasi dictadura, porque ahí las cosas no se sabe cómo funcionan. Sí. En fin, la situación es compleja, pero lo más grave es que América Latina hoy día en la escala mundial pesa muy poco, ni políticamente, ni económicamente, ni desde el punto de vista de las ideas para el futuro. ¿Y pesa muy poco también Europa, señor Aznar? Los desafíos al vínculo atlántico como pegamento de Occidente, ¿cuáles son? ¿Son nosotros mismos? ¿Trump? ¿Proteccionismo? ¿Qué está pasando? O sea, la situación de Europa no es tan irrelevante, o puede decir poco relevante como la de América Latina que ha explicado el presidente Frei, pero vamos haciendo méritos. Lo que hace falta es que tomemos la decisión de
dejar de hacer méritos en esa carrera, ¿no? Son datos que expresan bien la situación. Es decir, Europa, si tomamos como referencia, yo lo voy a hacer estas referencias, permítame decir, el libro que voy a publicar el próximo mes de octubre, que se llama Orden y Libertad, y que será presentado el próximo mes de octubre, que hace unas referencias basadas en lo que llamamos 5 puntos de poderes clásicos que existen desde que el mundo es mundo. Uno es la demografía, otro es el poder económico, otro es el poder militar, otro es el poder tecnológico y otro es el poder cultural. Desde el punto de vista demográfico, Europa vive una auténtica catástrofe y desde ese punto de vista vive una inmensa polémica que está dando lugar en el corto plazo al crecimiento de los partidos populistas y el crecimiento de los partidos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, pero más de extrema derecha, que son las cuestiones relativas con la inmigración, que luego a lo mejor podemos decir algo, ¿no? Por lo tanto, ahí Europa tiene un problema muy grave, pero sobre todo un problema muy grave porque vive en un invierno demográfico tremendo, pero además de eso no es capaz de resolver los asuntos relativos a cómo se puede mejorar la situación demográfica y cómo se puede afrontar el problema migratorio, ¿no? En segundo lugar, Europa militarmente pues, dejó de ser una referencia. Europa descansó de sus responsabilidades militares, por decirlo de esa manera, y las puso en manos de los Estados Unidos de América, y eso es esencialmente, fundamentalmente la OTAN. Ahora, cuando los rusos agobian a Europa y cuando un presidente americano pues tiene un entusiasmo perfectamente descriptible por los compromisos europeos y por los compromisos internacionales de los Estados Unidos, pues entonces entran una angustia europea en la necesidad de que Europa debe hacer muchas cosas en defensa, debe hacer muchas cosas en seguridad, pero eso requiere no solamente una visión a largo plazo, sino requiere unas políticas a largo plazo que todavía no se están poniendo en marcha, ¿no? Tercero, económicamente, Europa en los últimos 15 años ha pasado de representar el 23% del Producto Interno Bruto del mundo a presentar el 15% del Producto Interno Bruto del mundo. Es decir, la influencia económica de Europa, a pesar de ser un grandísimo mercado y de ser un mercado muy poderoso y muy atractivo, pues es muy relativa, ¿no? Tecnológicamente, que es uno de los problemas más graves que teníamos, nosotros, el mundo y las circunstancias de los mundos cambian fundamentalmente cuando se produce una gran revolución tecnológica. La gran revolución tecnológica que se está produciendo ahora no tiene parangón en la historia de la humanidad, va a aumentarse de una manera determinante como por el desarrollo de la inteligencia artificial. El problema de los europeos es que no estamos participando en esa carrera. Es una carrera circunscrita fundamentalmente a los Estados Unidos y a China. Y por lo tanto, desde el punto de vista de lo que significa potencia y presencia europea, es muy relativo, ¿no? Y desde el punto de vista de la presencia cultural europea, Europa era un foco de visión, de transmisión de lo que significaban los valores propios de nuestro mundo occidental, en los cuales nosotros hemos sido creadores, los europeos, en muchos casos, y tenemos una gran responsabilidad histórica en eso, ¿no? En este momento, la confusión que existe en Europa es lo suficientemente grande para que no se pueda mirar Europa sin generar unas grandes dosis de confusión, ¿no? Por lo tanto, nuestra situación es una situación delicada. Es verdad que es comparativamente, dice usted, está Estados Unidos, está China y luego, pues evidentemente, Europa forma todavía una parte muy importante. Pero si usted mira en términos de influencia, pues en términos de influencia, la influencia de Europa es absolutamente, por desgracia, declinante. Y por eso las voces que se alzan en torno a una recuperación del vigor europeo, pues son unas voces que están muy puestas en razón porque es muy necesario, ¿no? Luego, los europeos nos podemos quejar de las circunstancias coyunturales, pero no nos podemos quejar de nuestras responsabilidades. O sea, el presidente Trump no tiene la culpa de que los europeos paguemos 4 veces más caro la energía que se paga en Estados Unidos. No tiene la culpa de que la productividad europea sea mucho más baja en los Estados Unidos. No tiene la culpa de que Europa haya perdido el camino de la revolución tecnológica cuando hace 20 años entre las 10 primeras empresas del mundo había 5 empresas europeas. No tiene la culpa de que Europa esté desarmada e indefensa frente a los ataques que pueda tener, ¿no? Es decir, puede tener responsabilidades en muchos casos. Por ejemplo,
en establecer aranceles o en establecer tarifas o en ir con políticas contra el libre comercio que yo desde luego no comparto ni amparo, ¿no? Pero esa es la situación europea y es una situación muy preocupante. Una pregunta para los dos. Podemos, hablando del elefante en el cuarto, el señor Trump, ¿podemos restaurar los vínculos transatlánticos a su antiguo, digamos, brillo mientras Trump esté en la Casa Blanca? ¿O tenemos que esperar hasta el año 2028 para...? Aprovechando que me conocen poco y voy a contar algunas cosas que me han pasado en mi vida política. Hace 3 años me invitaron en el Grupo Ideas de Miami. Este Grupo Ideas nació de los exiliados venezolanos en Estados Unidos. Y tienen uno de los centros de estudio grandes, 200.000 estudiantes, college de Estados Unidos, de los más grandes, en fin. Y ahora tienen una universidad, Florida International University, que ha invitado a todos los expresidentes de América Latina, siempre que no tengan juicios, porque desgraciadamente tenemos muchos que no pueden participar. Y hace 3 años me invitaron, llegué y los directivos me dijeron que me invitaban porque crearon dentro de la universidad un centro de estudios latinoamericano. Y la razón que me dieron fue que Estados Unidos no había tenido política hacia Estados Unidos en los últimos 50 años. Y la gran mayoría de los que manejan la universidad son del Partido Republicano. Ahí conocí al vicepresidente Vance en un foro. Y entonces uno dice, ¿es verdad esto o no es verdad? Pero resulta que mi padre fue presidente de Chile en los años 64, 30 años antes que yo. Y en esa época, pretérita, llegaba un señor de Estados Unidos que nunca me olvidaré su nombre, y llegaba a la casa de mi padre 2 o 3 veces al año, donde traía la misión de entregarle más o menos las cosas que Chile tenía que hacer en materia internacional. O sea, y lo que hoy día dice la universidad, Estados Unidos no ha tenido política con América Latina, no ha tenido, y menos con Chile. Cuando firmamos el acuerdo del año 94, era para que Chile, México, Canadá y Estados Unidos fuéramos socios. Ese fast track estuvo en el Congreso de Estados Unidos desde el 94 hasta el 2014, cuando llegó el presidente Bush, hijo, y finalmente hizo el tratado. Pero ya nosotros teníamos tratado en Asia completa, Europa completa, todo. Ya estábamos en ese mundo. Entonces hoy día es bien difícil responder frente a una situación tan explosiva, cambiante, diferenciadora que hace Estados Unidos, que en el fondo es una gran negociación. No solamente un cambio de las relaciones, un cambio de la mirada de la globalización, es una mirada más proteccionista, pero es una medida que cambia todos los días, dependiendo de lo que decide una persona. Y que todo lo negocia, porque todo es un gran negocio. ¿A dónde vamos a ir a parar? Por lo menos América Latina lo miran hacia abajo. Por eso que estamos en otros mundos. Y mientras tanto, hay otros países, especialmente del Asia, que están presentes en esos mercados. En el caso de América Latina es un poco distinto, pero en el caso africano, la presencia china es impresionante, en todos los sectores. He ido 2 o 3 veces a China y he conocido el famoso proyecto de la Franja de la Ruta, que es construir inversiones. Estuve en la ciudad china donde parte ese gran convoy de 100 carros que visita todos los países de Europa. Pero a su vez eso está funcionando en África, en todas partes, está funcionando en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué alternativa tenemos los países como nuestros, pequeños? Si no tenemos una red de protección,
que por lo menos incluya en una primera instancia, y eso lo planteamos a cada rato en Argentina, en Brasil, en todas partes. Yo con el presidente Menem de Argentina hace 30 años firmamos acuerdos para gas, acuerdos energéticos, acuerdos de ¿cómo se dice?, rutas bioceánicas, que todavía no se concretan. No tenemos, en el norte de Chile producimos 50% para el país de energías renovables y en el sur recibimos el gas de Argentina. Hubo un momento que el gobierno argentino nos cortó el gas, tuvimos que rehacer nuestro sistema energético. Pero no tenemos ningún de ese tipo de integraciones, pudiendo hacerlo perfectamente. Y mientras tanto, cada día hay más países de América Latina que van cayendo en el populismo y van cayendo y se destruye la democracia. Y cuando se destruye la democracia, ¿qué es? Dictadura, simple y clara. Su turno. ¿Lo digo yo? Hablando de si tenemos chance de mejorar relaciones mientras esté Trump en el White House. Es muy difícil porque la política, para intentar tener una cierta visión de futuro, tiene que tener un carácter medianamente o mínimamente previsible. Sí. Y en este momento la previsibilidad o predictibilidad es una característica que no existe en la política norteamericana, ¿no? Y pueden existir otras razones, ¿no? Un amigo mío, antiguo primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, decía que la diferencia entre su predecesor, Brian Mulroney, y él, es que cuando llamaba a la Casa Blanca, Brian Mulroney decía sí, y luego preguntaba de qué se trata. Y él decía primero de qué se trata y luego decía que sí. Pero el problema ahora que probablemente es que la Casa Blanca llama para decir que va a establecer unos aranceles brutales o que va a establecer o que se va a retirar o directamente no llama, ¿no? Segundo, yo quiero decir que desde mi punto de vista, yo entiendo las evoluciones que se pueden producir políticamente y entiendo que Estados Unidos ha caído pues, en el populismo y expande un populismo que es uno de los problemas que tenemos hoy en todo el mundo, ¿no? Yo particularmente no entiendo lo del sentido del Make America Great Again en el sentido que lo entienden algunos. Para mí eso no es una expresión de fortaleza, sino es una expresión de debilidad. Es decir, los Estados Unidos quieren no tener una expansión de superioridad en el mundo, sino que quieren es atrincherarse y repartirse el mundo con otros poderes en las viejas esferas de influencia de Yalta, ¿no? Y es por eso que yo digo que, porque la pregunta es, oiga, pero si el siglo XX ha sido el siglo de los Estados Unidos, si la hegemonía norteamericana nunca ha sido tan grande como en el siglo XX, si el siglo XXI sigue siendo el siglo de los Estados Unidos, Make America Great Again, ¿en relación con qué época? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y en tercer lugar, pues, la cuestión de las alianzas es extraordinariamente relevante. Una de las características de esta administración es que está siendo una administración absolutamente disruptiva con sus aliados. O sea, desde el punto de vista de los adversarios, yo solamente conozco en este momento una intervención muy clara y muy determinante de los Estados Unidos en el Medio Oriente, concretamente en Irán, y en apoyo a Israel, que ha sido determinante y que ha sido muy correcta, dicho sea de paso, pero luego evidentemente hay enormes momentos muy disruptivos con los amigos, es decir, la relación con Europa ya la hemos analizado y es una relación extraordinariamente complicada y compleja en este momento en todos los ámbitos, pero si vamos a la relación con América, hoy el único elemento de presencia notable es la presencia militar en las cercanías de Venezuela o las cuestiones relativas con el narcotráfico en México, pero poco más. Y lo demás, si uno mira a los aliados del Asia, se queda un poco perplejo, ¿no? Porque dice, ¿cuál es mi aliado? Corea del Sur, tarifas. ¿Cuál es mi aliado? Japón, más tarifas. ¿Cuál es mi aliado? Filipinas, más tarifas. Bueno, y así sucesivamente. Y al final dice, ¿cuál me conviene que sea cada vez más mi aliado? La India, más tarifas todavía. Bueno, pues claro, al final esas cosas son difíciles de entender. De eso va a dar, eso significa que el mundo que hemos vivido hasta ahora ha desaparecido. Sí, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo que hemos vivido, el orden que hemos vivido, se ha terminado.
Pero con esto no se está reconstruyendo un nuevo orden. Lo que se está es, digamos, arañando en cosas cuyo destino efectivamente no está claro. Y por lo tanto, mientras no exista una orientación muy clara, con un sentido histórico de las cosas, en el sentido de que decir, es necesario el vínculo atlántico, por los europeos dándose cuenta de que los Estados Unidos para nosotros son básicos desde todos los puntos de vista, políticamente, económicamente, tecnológicamente, militarmente, en términos de seguridad, en términos culturales, en todo. Tenemos que cuidar esa relación. Los Estados Unidos tienen que darse cuenta de que tienen en el mundo aliados, tienen 32 aliados europeos, tienen hasta 50 aliados en países con acuerdos no NATO, pero no OTAN, pero muy vinculados a la OTAN, y China no tiene eso. China puede tener cómplices, China puede tener inversiones, China puede tener lugares de inversión, pero China no tiene aliados en el sentido que tienen los Estados Unidos. Pyongyang. Bueno, Pyongyang. Pyongyang y probablemente Putin hoy. Pero no tiene esa red de aliados como tienen los Estados Unidos, que tiene que cuidar, efectivamente, si deseamos que nuestros valores prevalezcan por el futuro. ¿Habría sido mejor el mundo con Kamala Harris en la Casa Blanca? No, vamos a ver. Pongamos un ejemplo que es un ejemplo muy de actualidad. Y me dicen, miremos a Oriente Medio. ¿Oriente Medio sería mejor con un Irán nuclear? Cuidado, un Irán nuclear y una Arabia Saudí haciendo la carrera nuclear y unos Emiratos haciendo la carrera nuclear y Qatar haciendo la carrera nuclear. ¿Hubiese sido mejor? Y con Bashar el-Assad todavía en Siria y con Hezbollah controlando Líbano y con Hamas controlando Gaza y controlando Cisjordania y con los hutíes controlando Yemen. ¿Hubiese sido mejor? ¿Hubiese sido más seguro? ¿O es más seguro ahora? No, evidentemente es mucho más seguro ahora, afortunadamente. Afortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros. Para nosotros. Yo digo, nosotros los occidentales tenemos que ver muy bien. Nosotros nos jugamos mucho en Ucrania, porque más vale que Ucrania no caiga. Porque como Rusia venza en Ucrania, que lo puede hacer a lo mejor, y yo no sé en este momento cuál es la estrategia norteamericana en Ucrania, el problema que tenemos los europeos es un problema verdaderamente agobiante de guerra en Europa en cualquier momento. Bueno, ya hay, pero en cualquier momento, ¿no? Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería un problema absolutamente, la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total, ¿no? Entonces, esas cuestiones estratégicas hay que verlas de esa manera, porque si no, todo lo demás no tiene sentido. Transformar políticas domésticas en políticas externas, como se está haciendo aquí, es absurdo, es huir de la realidad. No tiene ningún sentido. Es tomar el pelo a la gente. Eso, el presidente del gobierno actual de España, que está abanderando la causa palestina, de la cual tendríamos que hablar muchos, ¿es que le importan mucho los palestinos? No, lo que le importa es estar un día más aquí, porque lo que tiene son unos problemas de corrupción de los que tiene que huir. ¿Y es que le importaba mucho el pueblo saharaui, al cual dejó tirado, con unos acuerdos que todavía no ha explicado en el Congreso de los Diputados? ¿O es que le importan mucho cuántas voces ha escuchado para defender a la oposición democrática venezolana? A la que no defenderá nunca, porque no puede explicar los negocios que hay en Venezuela de la gente que le vincula con él. Entonces, la política exterior no puede ser eso. Tiene que ser el análisis estratégico de lo que conviene al país y de lo que conviene al mundo en el cual perteneces, ¿no? Yo acepto que es puro cinismo en el gobierno español en su actitud hacia Israel y Gaza, pero ¿cómo se explican las constantes críticas a Israel que surgen en todas las capitales europeas? Algunas que no son corruptas. Y sobre todo,
esto es una cosa, un asunto que claramente separa a Europa de Washington, hablando de la desvinculización entre la alianza. Es una clara brecha entre los dos. El apoyo para Israel en Washington y el rechazo en Europa. Y no sé cómo están las cosas en Latinoamérica, pero supongo que no mucho mejor. Yo quisiera volver un poco a lo que es la Alianza Atlántica y la Alianza del Pacífico, donde nosotros estamos. Porque es evidente que el Atlántico y el Pacífico hoy día son dos realidades totalmente distintas. Hoy día siempre se habla en el mundo que el mundo del Pacífico es tal vez el sector más dinámico del mundo. Entonces, teniendo una mirada desde Latinoamérica, yo creo que las cumbres iberoamericanas tuvieron un tremendo éxito y desarrollo y ayudó en todo el intercambio político, económico, comercial entre nuestros países. Eso ha disminuido mucho en los últimos años. Pero podemos recuperar. Que en el caso de Chile, similar al de varios países latinoamericanos, Chile tiene riquezas como el cobre, que es fundamental. En el último seminario que estuvimos aquí en la Casa de América se hablaban de que el precio del cobre iba a llegar a $7 la libra. En mi gobierno me tocó menos de $1. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. Tenemos litio, que ha sido fundamental y es fundamental hoy día para toda la electromovilidad y las baterías que se necesitan para almacenar la energía. Tenemos hidrógeno verde, porque tenemos grandes cantidades de energía eólica. Tenemos y somos grandes exportadores, bueno, de minería, pero además somos segundos exportadores mundiales de salmones. Somos segundos exportadores mundiales de todo el tema forestal. Entonces, uno dice, y mira varios países de América Latina, ¿por qué no se produce una mayor cooperación con la Unión Europea? Sería la lógica necesaria. El viernes estuvimos en la Casa de la América. Yo les decía, miraban en un promedio de 25 años, España sigue siendo uno de los 3 principales inversores en Chile. El año 2023, en los últimos 10 años antes del 23, llegábamos casi a 36.000 millones de dólares. Y a pesar de los vaivenes, y que hemos estado muy presentes hoy día en el Asia, hay más de 300 empresas españolas en Chile. Muy dinámicas, y siguen invirtiendo. O sea, aprovechando esas oportunidades, y eso se repite en varios países latinoamericanos. Argentina, por ejemplo, hoy día no solamente tiene una vaca muerta, que son 300 trillones de metros cúbicos de gas para 50 años. Ahora están descubriendo otra reserva similar y más grande que la anterior, propiamente dicho por el jefe de Estado argentino en su visita a Chile. Entonces, la integración energética en América Latina es fundamental. Entonces, ¿por qué no visualizamos hacia el futuro un acuerdo mucho más intenso entre la Unión Europea y América Latina? Como una fuerza, porque, como le decía antes, hoy día en el mundo pesan las realidades y pesan las potencias. Y evidentemente que si usted tiene esa unidad y ese trabajo que se puede hacer, porque esa situación que tiene España con Chile la tiene con muchos de los países latinoamericanos, incluso con Brasil. Pero esa unidad no está funcionando. Yo digo, unidad de trabajar en los grandes temas del futuro, tecnológicos, de todo el tiempo, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de ser más influyentes en la política mundial. Y si hubiera una unidad férrea entre la Unión Europea y muchos países de América Latina, podríamos tener una voz distinta en el mundo, en el comercio, en las nuevas tecnologías, en el poder global y sintiéndonos más fuertes. Evidentemente que si
si Chile y varios países de América Latina tuviéramos esa relación muy firme con los países europeos, podríamos sentarnos en la mesa en varios lugares del mundo con una mayor propiedad y ser escuchados. Hoy día no somos escuchados. Una pregunta para los dos. ¿Está o no Latinoamérica una parte del occidental, del occidente, del mundo occidental, en el sentido político estratégico? ¿O ya está yendo a en otro sentido hacia el sur global que ha surgido en los años? No sé si me entiende. No, perfectamente. O sea, desde mi punto de vista, Hispanoamérica, América Latina, como se le quiera llamar, Iberoamérica es una parte esencial del mundo occidental. O sea, yo no puedo explicar el mundo occidental sin explicar Hispanoamérica o sin explicar Iberoamérica. No, es que no puedo, es que no se puede. A pesar del rechazo que surge en Latinoamérica hacia Europa, que ha surgido en los años. O es uno de los problemas también, efectivamente, que hemos tenido los europeos en la relación con lo que nos han interesado más, lo que nos han interesado menos. No es en el caso de España, donde España efectivamente siempre ha sido un punto de... Bueno, siempre ha sido hasta hace poco, ¿no? Un punto de referencia fundamental desde el punto de vista de la presencia iberoamericana, hispanoamericana en Europa. Y de hecho los grandes acuerdos que existen entre Europa y los países iberoamericanos se producen en tiempos de personas que entienden eso, como entendía eso, como el presidente Eduardo Frei o yo mismo, ¿no? Pero Europa Hispanoamérica es parte esencial de eso. Y entonces los movimientos que tiene que haber desde el punto de vista histórico, político, económico, tienen que ser a incorporar con unas mayores dosis de responsabilidad y de integración a todo el mundo hispanoamericano en lo que se llama el mundo occidental y ser parte esencial del mundo occidental, porque si a una división como la que se refería el presidente Frei se le une la dispersión en eso que se llama el sur global, que no se sabe exactamente qué es, pero que son compromisos políticos muchos con China, sin tener una definición muy clara con los Estados Unidos, pues yo creo que ahí no vamos a ganar nada, ¿no? Ahora, ahí los países hispanoamericanos tienen una responsabilidad, España tiene una responsabilidad grande. Si España deja el desorden y volvemos a recuperar orden, seguridad, responsabilidad, esfuerzo, trabajo, qué es lo que hay que recuperar y qué es lo que necesita España. Si volvemos a ser un Estado fiable, una nación unida, un país ordenado, España puede hacer muchas cosas más en Europa que en relación con Hispanoamérica que se está haciendo en este momento. ¿Le puedo hacer un comentario? El problema es que si Chile y en general América Latina no tenemos una visión como la que yo pienso que es la correcta con respecto a Europa, yo creo que vamos a pesar poco a nivel global. ¿Y qué es lo que está sucediendo al final? Al final lo que está sucediendo es que tenemos 2 o 3 problemas bastante comunes en América Latina. Primero, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad que nos exportaron los trenes de Colombia, México y Venezuela son terribles. Lo tienen todos los países de América Latina. ¿Cómo lo enfrentamos? Segundo, la crisis política. Yo escucho mucho hablar del tema político en España, pero en Chile tenemos 24 partidos. ¿Cómo se gobierna un país con 24 partidos en el Parlamento? Tenemos elecciones en 2 meses más y hay como 500 candidatos. Yo en Chile digo, ya no tenemos partidos, tenemos pymes políticas. Pymes políticas. ¿Y qué es el resultado? Los países que tienen esta trilogía de inseguridad, crisis política y, como consecuencia, disminución del crecimiento, al final terminamos en los grandes problemas que significan ir al populismo y terminar
matando la democracia. Y si se mata la democracia se acaba todo. Si no, veamos lo que ha pasado en todos esos países en América Latina y en el mundo. Los que han caído en esta autocracia no llevan a ninguna parte. Y las cifras económicas de ellos son desastrosas, por lo menos en América Latina. Entonces, aquí hay un espacio para crear una unidad verdadera entre la Unión Europea, además todas las tradiciones históricas que hay de todo tipo y los resultados que tienen las realidades de cada uno de los países. Se puede hacer y yo creo que sería un ejercicio muy, muy positivo. Pues concluimos con una pequeña pronosticación. Nos quedan 3 años más del señor Trump en el White House. ¿Cómo se ve el mundo evolucionando o deshaciendo en los años que nos quedan de él? A mí me gustaría que hubiese una cierta posibilidad de predictibilidad y certeza, ¿no? Yo creo que dentro de poco en esta casa, mañana yo creo que se va a presentar una biografía de Raymond Aron. Raymond Aron decía una cosa muy buena, ¿no? Decía una cosa, aquí lo importante no es ser optimista o pesimista, lo importante es la lucidez y ser lúcido y por lo tanto tener una visión de la historia, tener una visión de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la administración americana en Venezuela, por ejemplo? Yo no lo sé. Pero espero y deseo que Venezuela pueda haber una democracia pronto. No sé lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer la administración Trump en Ucrania? No lo sé. Pero lo que he visto hasta hace muy poco son oficiales americanos asistiendo a ejercicios militares en Bielorrusia con oficiales bielorrusos y oficiales rusos. ¿Qué es lo que va a hacer los Estados Unidos en relación con China? No lo sé. ¿O qué puede hacer con Europa? Es decir, una cosa es el planteamiento de decir, mire usted, si no me pagas me voy, que es un modo de hacer política que yo entiendo que se puede producir porque se está produciendo, pero del cual no participo. Y otra cosa distinta es tener una cierta idea de cómo puede plantearse el futuro, ¿no? Por ejemplo, si usted me dice, Truman se comprometió y creó la Alianza Atlántica. El presidente Kennedy fue a Berlín y dijo aquella famosa frase de yo soy un berlinés, que era la expresión de un compromiso. Ronald Reagan fue un compromiso grande en contra del comunismo de sus aliados europeos y en la OTAN, diciendo, señor Gorbachev, tire abajo este muro. En los tiempos del 11 de septiembre se activó el artículo 5 de la OTAN. Durante años los Estados Unidos y Europa defendieron una zona de libre comercio. Yo incluso he defendido un área atlántica económica, extendible a Hispanoamérica y a otros países. Eso es tener una idea. Desde el punto de vista europeo, Churchill tenía una idea de cuáles eran las relaciones, la tenía. Thatcher la tenía. Kohl la tenía. Incluso en los tiempos más modernos, Blair la tenía. Sí, la tenía. Usted. Bueno, yo también la tenía y la sigo teniendo. Quiero decir, yo personalmente voy a seguir defendiendo la democracia liberal, los valores esenciales del mundo occidental y los valores esenciales que han hecho del mundo atlántico, incluido el mundo hispanoamericano, uno de los mayores éxitos en la historia del mundo con nuestros aliados asiáticos, ¿no? Esa es mi historia, el compromiso con la libertad y el compromiso con lo que significa la expansión de nuestros valores, la expansión de nuestros... Eso desearía yo que fuese lo que prevaleciese en el futuro, pero estoy seguro que para eso prevalezca vamos a tener que estar muy atentos, vamos a necesitar mucho coraje y vamos a tener que pelear mucho. ¿Qué podemos hacer para persuadirle a usted a que vuelva a entrar en la política? Ha sido todo. Pero cuando el señor Aznar dice no lo sé,
que ha dicho varias veces en los últimos 5 minutos, realmente no lo sabemos ninguno de nosotros. Pues muchísimas gracias por la conversación que ha sido estimulante, a veces optimista, a veces pesimista, siempre lúcido con eso. Y no tenemos soluciones, esto es claro, pero ya sabemos cuáles son los problemas, que es importante. ¿Le puedo decir una cosita Sí, claro, corta? sí. El año 88, Chile retornó a la democracia en un plebiscito. Votaron 65% de los chilenos por retornar a la democracia. Y durante 30 años formamos una coalición de partidos de centro y de partidos de izquierda democrática. Esa coalición gobernó durante 30 años a Chile. Y todas las cifras económicas, sociales, políticas de Chile, por lejos las mejores de toda su historia. Era una coalición que funcionaba en base a los acuerdos, en base al diálogo. Por eso las personas son muy importantes, pero lo importante también son los partidos y las coaliciones que sean capaces de gobernar a los países y por largos periodos. A lo mejor esos largos periodos antiguamente eran 10, 20, 30 años, hoy día duran 4 o 5 años. Pero la estabilidad de un país es fundamental. Sí. Y es lo que hemos logrado hoy día en Chile. Nosotros éramos el 10º país de América Latina. Llegamos a ser el primer ingreso per cápita de América Latina. Las mejores cifras de Naciones Unidas del PNUD, Informe de Desarrollo Humano. Las mejores cifras de pobreza comparado con grandes países de América, del mundo. Gracias a eso, que hubo continuidad en los gobiernos, que hubo manera de entenderse y funcionar. Los países necesitan funcionar. Pueden haber dirigentes políticos que en el mundo han sido muchos, como ha señalado, como Kennedy, ¿no es cierto?, que fue decisivo en las políticas de América Latina en los años 60, comienzo de los 60. Pero lo que importa es que en nuestro país tengamos la capacidad de entendernos interiormente y seamos capaces de tener políticas permanentes en el tiempo, que resuelven los problemas cotidianos de la gente. Lo que pasa hoy día, el rechazo político, como decía, es producto de que la gente no le resuelve el mundo político sus necesidades diarias de convivencia y de democracia. Amén. Gracias, Chongo. Gracias. Gracias.